La noche del 30 de abril de 1945, el búnker de Berlín era un hervidero de desesperación. Afuera, la capital alemana ardía bajo el asedio soviético, pero dentro, un horror más íntimo se gestaba. Entre las sombras, una joven enfermera presenciaba los últimos alientos de un régimen, sus ojos fijos en la figura derrumbada del Führer. Lo que le sucedió a Erna Flegel, una de las últimas personas en ver a Hitler con vida, es un capítulo conocido de la historia. Fue interrogada, vivió una vida discreta y murió en silencio. Pero, ¿qué pasaría si existiera otra enfermera? Una sombra. Una mujer cuya historia real fue borrada, enterrada bajo los escombros de la guerra y oculta en los rincones más remotos de Sudamérica. Imagine un pueblo tranquilo en las faldas de la cordillera de los Andes, en la Patagonia Argentina. Casas de adobe, una plaza central, el aroma a empanadas recién horneadas y el sonido de una guitarra por las noches. Un lugar donde el tiempo parece haberse detenido, y donde una anciana respetada podría haber guardado un secreto tan oscuro que redefiniría nuestra comprensión de la historia. Hoy desenterraremos la historia no contada de Elena Navarro, una mujer cuyo destino se entrelazó con uno de los hombres más infames de la historia, y cuya huida y posterior vida en el exilio están envueltas en un misterio que ha permanecido oculto durante décadas. Prepárense, porque lo que están a punto de escuchar revelará que la verdad a menudo es mucho más inquietante que cualquier ficción. Nacida en Stuttgart en 1918, Elena Schmidt creció en una Alemania marcada por las cicatrices de la Primera Guerra Mundial. Su familia, de extracción humilde pero con profundas raíces germánicas, decidió emigrar a la Argentina en 1927, buscando nuevas oportunidades en la prometedora tierra del Cono Sur. Se establecieron en Mendoza, una provincia bañada por el sol y rodeada de viñedos. Allí, Elena aprendió español con una rapidez asombrosa, integrándose en la cultura local mientras sus padres luchaban por prosperar. La joven Elena, de ojos azules penetrantes y cabello castaño, se destacó por su inteligencia y su espíritu trabajador. Pero a medida que crecía, una añoranza por su patria natal comenzó a germinar en su corazón. Las noticias de una nueva Alemania, fuerte y orgullosa bajo el liderazgo de Adolf Hitler, llegaban a través de periódicos y transmisiones de radio. La propaganda nazi, con su promesa de grandeza, resonaba con los sentimientos nacionalistas de muchos alemanes en el extranjero. A sus 20 años, en 1938, Elena tomó una decisión que cambiaría su vida para siempre. Desoyendo los ruegos de sus padres, regresó a Alemania. Se alistó en la Cruz Roja y, dada su excelente formación y su bilingüismo, pronto fue asignada a roles de creciente responsabilidad. Su dedicación y disciplina no pasaron desapercibidas. Con el estallido de la guerra, su ascenso fue meteórico. El personal médico escaseaba y las enfermeras con experiencia en varios idiomas eran un activo invaluable. Fue así como, en 1943, Elena Schmidt, la joven que un día fuera una inmigrante en Argentina, se encontró sirviendo directamente en el círculo íntimo del mismísimo Führer. No como una enfermera de primera línea, sino como parte del equipo médico personal que supervisaba la salud de Hitler, una tarea delicada y de máxima confianza. Su papel la colocó en una posición única, otorgándole acceso a los pasillos del poder y a los secretos más oscuros del régimen. Ella fue testigo de primera mano de la paranoia creciente del dictador y de su deterioro físico. Los pasillos del Berghof, la guarida del lobo y finalmente el búnker de la Cancillería se convirtieron en su escenario. Escuchó conversaciones que nadie más debería haber oído, observó detalles que solo un ojo cercano podría captar y acumuló conocimientos que la harían tanto invaluable como extremadamente peligrosa. Pero, ¿qué clase de secretos albergaba? El colapso de 1945 trajo consigo el caos y la desesperación. Mientras las bombas aliadas caían sin piedad sobre Berlín, Elena se encontraba atrapada en el búnker, presenciando la desintegración final de todo aquello en lo que había creído, o al menos en lo que había servido. El 30 de abril, el día en que Hitler se quitó la vida, Elena Navarro, como ahora se llamaba usando un apellido materno españolizado para camuflar su origen alemán más directo, fue una de las últimas personas en el complejo subterráneo.
Fue testigo de la tensión, el miedo palpable, la locura que se apoderaba de los presentes. Los últimos momentos de Hitler son un tema de intenso debate. Los registros históricos nos hablan de Erna Flegel, pero los archivos desclasificados muchos años después sugieren que hubo otra figura, una mujer discreta, casi invisible, que tenía un conocimiento más profundo de las horas finales y de los planes de escape que se gestaban en la desesperación. Elena Navarro, según estos documentos velados, no era solo una enfermera, era una confidente, una oyente silenciosa de sus delirios y, por lo tanto, una depositaria de información sensible, lo que la haría, después del suicidio de Hitler, una pieza clave en cualquier plan de huida que los nazis supervivientes pudieran tramar. En medio del pandemonio de los últimos días del Reich, con el ejército soviético a escasos metros del búnker, Elena logró desaparecer. ¿Cómo? Esa es la pregunta que ha perseguido a historiadores y cazadores de nazis durante décadas. La versión oficial la da por muerta o capturada, pero la verdad era mucho más ingeniosa y audaz. Los documentos sugieren que Elena formaba parte de un plan de contingencia mucho mayor. No fue una fuga improvisada, sino una operación meticulosamente orquestada por algunos de los pocos oficiales de la SS que aún conservaban la cabeza fría en el caos del colapso. Ella llevaba consigo no solo su vida, sino también información vital. Si encuentras esta historia tan inquietante como fascinante, suscríbete al canal, porque tenemos muchas otras revelaciones ocultas de la Segunda Guerra Mundial. Su ruta de escape fue un laberinto de túneles subterráneos y escondites improvisados, diseñada para evadir la captura de los soviéticos. Vestida de civil, mezclándose entre los refugiados que huían de la ciudad en ruinas, Elena Navarro inició un viaje que la llevaría lejos de Europa, a un continente donde los nazis buscaban refugio y olvido. El camino fue arduo y peligroso. Atravesó una Alemania devastada, cruzó fronteras disfrazada y con la ayuda de la red conocida como Odessa llegó a Italia. Desde allí, el siguiente paso era el más crucial, el viaje transatlántico hacia el sur. La red Odessa, un entramado de exoficiales de la SS y simpatizantes nazis, facilitó la huida de miles de criminales de guerra a Sudamérica. Estos caminos clandestinos, conocidos como ratlines, ofrecían pasajes seguros, documentos falsos y apoyo financiero. Pero para Elena, su pasaje tenía un valor adicional. Ella poseía diarios, grabaciones y testimonios personales de los últimos días de Hitler, documentos que podrían haber sido negociados a cambio de una vida nueva y protegida. O quizás su valía residía en lo que sabía, y que aún no había sido escrito, su memoria intacta de conversaciones y decisiones cruciales. Llegó a la Argentina a finales de 1946, desembarcando en el puerto de Buenos Aires bajo una nueva identidad, Isabel Vargas. El nombre era común, su historia de fondo era la de una viuda de guerra española que había perdido a su familia en los conflictos europeos. Buenos Aires, con su vibrante comunidad europea, era un lugar ideal para mezclarse. Pero Isabel Vargas no se quedó en la capital. Ella sabía que el anonimato total se encontraba lejos de los grandes centros urbanos, en la tranquilidad de las provincias. Su destino fue un pequeño poblado llamado Valle Escondido, en la provincia de Salta, al norte de Argentina. Valle Escondido era un remanso de paz, un lugar donde la vida transcurría lentamente, al ritmo de la tierra y las tradiciones ancestrales. Allí, Isabel Vargas se reinventó por completo. Utilizó sus conocimientos de medicina y botánica para convertirse en una curandera local, una herbolaria respetada por su sabiduría y sus remedios caseros. Durante décadas, Isabel Vargas vivió una vida ejemplar. Ayudó a los enfermos, asistió partos, compartió sus conocimientos sobre plantas medicinales y se ganó el afecto y la confianza de los lugareños. Nadie en Valle Escondido sospechó jamás que esta mujer de mirada serena y manos suaves guardaba un secreto que podría haber cambiado el curso de la historia. Se hablaba de su acento peculiar, de su misterioso pasado, pero la gente lo atribuía a ser una europea, una más de las tantas que habían llegado a Argentina buscando una nueva vida después de la guerra. Ella era la Doña Isabel, un pilar de la comunidad, una mujer fuerte y sabia. Pero el pasado tiene una forma inquietante de resurgir, no importa cuán profundo se le entierre. En 2010, un joven historiador argentino, Mateo Rojas, se encontraba investigando la migración alemana de posguerra a la Patagonia y el norte de Argentina. Su fascinación por las historias no contadas lo llevó a archivos olvidados y a entrevistas con descendientes de inmigrantes.
Mateo no buscaba nazis, buscaba la verdad sobre la vida de los alemanes en Argentina, pero en su búsqueda tropezó con un pequeño fragmento de una carta, un nombre codificado, una referencia a una enfermera de los últimos días que había desaparecido sin dejar rastro y que, según rumores, había sido reubicada en el Cono Sur. La mención de Valle Escondido en un viejo documento de la Embajada Alemana en Buenos Aires, un archivo de solicitudes de ayuda humanitaria postguerra, picó la curiosidad de Mateo. ¿Por qué un lugar tan remoto sería mencionado en ese contexto en relación con un nombre codificado? Movido por la curiosidad, Mateo viajó a Salta. En Valle Escondido, preguntó por los ancianos, por las figuras prominentes de la comunidad. Y el nombre de Doña Isabel Vargas, la herbolaria, apareció una y otra vez. Una mujer que había llegado en la posguerra, que hablaba con un acento peculiar y que, curiosamente, nunca hablaba de su pasado en Europa. Mateo pasó semanas en el pueblo, mezclándose, escuchando las historias de la gente. Observó a doña Isabel, ya una mujer de 90 y tantos años, aún lúcida y activa. Notó su disciplina, su orden, una cierta rigidez en sus modales que contrastaba con la calidez de su sonrisa cuando interactuaba con los niños. Un día, en la plaza principal, mientras doña Isabel vendía sus hierbas, Mateo se acercó con una vieja foto en la mano. Era una imagen borrosa del personal médico del búnker, tomada en 1944. Con un pulso acelerado, le mostró la foto. La reacción de la anciana fue imperceptible para los demás, pero no para Mateo. Un breve tic en su ojo izquierdo, un endurecimiento casi imperceptible de su mandíbula y un silencio que se extendió por un instante que pareció eterno. Luego, con una calma asombrosa, doña Isabel le devolvió la foto. «Es solo una foto vieja, hijo», dijo con una voz que, por primera vez, sonó un poco más áspera. «¿Qué buscas en el pasado, cuando el presente nos necesita tanto?» Pero Mateo ya había visto lo que necesitaba ver, la figura de una joven enfermera en la foto, con los mismos ojos penetrantes, el mismo perfil. La similitud era innegable. Había encontrado a Elela Nanabro. Si has llegado hasta aquí, significa que esta historia realmente te ha cautivado, así que deja un me gusta y activa las notificaciones para no perderte nuestros próximos documentales. La confrontación fue inevitable. Mateo, armado con sus pruebas y una sensación de asombro y horror, se acercó a doña Isabel en su modesta casa. La anciana lo recibió con una taza de mate y una mirada que ya no disimulaba nada. Su fachada de serenidad se había agrietado. Mateo le presentó los documentos, las coincidencias, las pruebas circunstanciales. No hubo negación vehemente. En cambio, doña Isabel suspiró, un sonido que parecía arrastrar el peso de 7 décadas de silencio. «Así que finalmente ha llegado el día, joven Mateo», preguntó en un alemán apenas audible, antes de volver al español. Lo que reveló a Mateo Rojas en las siguientes horas fue un testimonio escalofriante de supervivencia. Elena Navarro no solo había sido la enfermera, había sido la portadora de la última voluntad no escrita de Hitler, una serie de directrices grabadas en pequeños cilindros de cera que el Führer le había confiado personalmente. Estos cilindros, ocultos en un compartimento secreto de su maleta de enfermera, contenían no solo diatribas finales y acusaciones, sino también instrucciones para la continuidad de la lucha, la ubicación de bienes ocultos y nombres de leales que debían ser contactados. Eran, en esencia, las últimas órdenes de un tirano. Elena había usado estos cilindros como moneda de cambio con la red Odessa. No para entregarlos a los aliados, sino para negociar su propia seguridad y la de su pasaje a Sudamérica. Parte de la información, fragmentada, había sido distribuida a células clandestinas, pero la totalidad permaneció bajo su control. Ella nunca los había destruido. Los había traído consigo, enterrándolos en el jardín de su casa en Valle Escondido, un secreto guardado bajo la tierra por más de 60 años. No por lealtad ideológica, sino por una mezcla de miedo, precaución y la creencia de que algún día esa información podría ser su última carta. La revelación de Elena Barra Isabel fue un torbellino de emociones para Mateo. No era solo la historia de una enfermera, sino la de una mujer que había vivido en el epicentro del mal, había escapado con sus secretos y había forjado una nueva vida, una que era una mentira elaborada, pero también una genuina contribución a su comunidad. ¿Crees que estas personas eran víctimas de las circunstancias o cómplices voluntarias?
Comparte tus pensamientos en los comentarios. La noticia de la verdadera identidad de Doña Isabel, una vez confirmada por la revelación de los cilindros y análisis forenses posteriores, sacudió a Valle Escondido hasta sus cimientos. La reacción de la comunidad fue compleja y desgarradora. Para muchos, era imposible conciliar la imagen de la amable curandera con la de una figura del Tercer Reich. Algunos se sintieron traicionados, exigiendo justicia y el exilio de la anciana. Otros, que habían sido ayudados por ella, defendieron su humanidad, argumentando que su vida en el pueblo había expiado sus pecados pasados, o que era una víctima más de un tiempo cruel. El debate se extendió por todo el país y luego por el mundo. Los descendientes de víctimas del Holocausto exigieron su extradición y juicio. Los historiadores se abalanzaron sobre su testimonio, buscando respuestas a los últimos días del Führer. El nombre de Elena Navarro, antes una nota al pie, se convirtió en un capítulo central de la historia, pero el tiempo había pasado factura. Doña Isabel Vargas, la enfermera Elena Navarro, murió poco después de que su secreto fuera revelado, antes de que pudiera ser extraditada o enfrentar un juicio. Su muerte dejó un vacío en el corazón de Valle Escondido y un legado de preguntas sin respuesta para el mundo. Su historia, desenterrada en un rincón remoto de Argentina, es un recordatorio escalofriante de que el pasado nunca está realmente muerto, simplemente espera el momento adecuado para resurgir. La vida de Elena Navarro, una enfermera del Führer que se convirtió en una curandera andina, desafía nuestras percepciones de la justicia, el perdón y la verdadera naturaleza del mal. Nos obliga a confrontar la incómoda verdad de que algunos de los capítulos más oscuros de la historia pueden haber vivido entre nosotros, en lugares inesperados, bajo disfraces impecables. ¿Qué significa vivir una vida de bondad después de haber sido parte de una atrocidad? ¿Puede una vida de servicio expiar un pasado insondable? Su historia es un reflejo de la complejidad humana, de la capacidad de adaptación y de la resiliencia, pero también de la facilidad con la que la memoria puede ser manipulada y la verdad silenciada. Nos recuerda que la normalización del mal puede ocurrir en cualquier época, en cualquier lugar. Es un eco persistente de que las sombras de la guerra no se desvanecen con la firma de un armisticio, persisten, se ocultan y a veces resurgen en los lugares más inesperados para recordarnos la fragilidad de la moralidad y la inquebrantable búsqueda de la verdad. La historia de Elena Navarro es una advertencia para lo que la humanidad sigue siendo capaz de hoy. El sol de Salta, implacable durante el día, se tornaba amable al atardecer, bañando las montañas en tonos ocre y violeta. Era en esos momentos, cuando la luz se suavizaba y el aire fresco descendía de los cerros, que doña Isabel solía sentarse en su porche, observando el horizonte. Mateo Rojas la había notado, esa quietud, esa mirada perdida que sugería un mundo de recuerdos ocultos. Él había regresado a Valle Escondido, impulsado por una mezcla de deber periodístico y una profunda necesidad de entender. La historia de Elena Navarro no era solo un descubrimiento histórico, era un enigma moral, una paradoja andante que desafiaba su propia comprensión de la justicia y la identidad. La anciana había aceptado su regreso, no con calidez, sino con una resignación pétrea. Era como si supiera que el final de su largo engaño estaba cerca. En su voz, Mateo percibió no arrepentimiento, sino un cansancio existencial, el peso de una vida vivida en la sombra de un secreto atroz. Los cilindros de cera, descubiertos bajo la tierra reseca de su jardín, eran una colección de pequeños objetos cilíndricos, cuidadosamente envueltos en tela encerada y guardados en una caja metálica oxidada. Habían sobrevivido al tiempo, a la humedad y a la indiferencia, esperando su momento para hablar. Cuando Mateo y un equipo de expertos los abrieron con sumo cuidado, el sonido de la voz de Hitler, aunque distorsionado por la antigüedad y la calidad de la grabación, llenó el aire de la pequeña casa de adobe. Eran fragmentos. Gritos, lamentos, órdenes incoherentes y ocasionalmente momentos de lucidez escalofriante. Hablaban de traiciones inventadas, de planes de venganza póstuma, de una fe ciega en un resurgimiento que nunca llegaría. Pero entre los delirios había nombres.
nombres de oficiales de la SS que habían organizado su escape, nombres de contactos en España y Argentina, y detalles de cuentas bancarias ocultas en Suiza. Era una hoja de ruta para la supervivencia del régimen en el exilio, una esperanza moribunda en la mente de un hombre al borde del abismo. Elena Navarro, la joven enfermera que había grabado esos mensajes, había sido la depositaria de esa fantasía, la guardiana de una utopía oscura. Mateo pasó días transcribiendo los cilindros, sintiendo el escalofrío de la historia en cada palabra. Los cilindros revelaban que Elena no solo era una mensajera, sino que había sido instruida para memorizar partes de esos mensajes, para el caso de que los objetos se perdieran. Su mente, una biblioteca de horrores. Ella había oído a Hitler despotricar sobre su destino, sobre la cobardía de sus generales, sobre la supuesta traición de Göring y Himmler. Había presenciado el colapso final de su salud mental, un espectáculo dantesco en las últimas horas del búnker. Su testimonio oral era tan valioso como los cilindros mismos. Los expertos confirmaron la autenticidad de los cilindros y la voz. Era la prueba irrefutable de que Elena Navarro no era una figura menor, era una testigo clave, una superviviente que había optado por el silencio y el anonimato, pero cuya existencia había sido una bomba de tiempo esperando explotar. La revelación de su pasado impactó a la comunidad de Valle Escondido de una manera profunda e irreversible. La Plaza del Pueblo, antes un lugar de encuentro y risas, se convirtió en un foro de debate acalorado. Las conversaciones en la pulpería se volvieron tensas, dividiendo a vecinos que habían convivido en paz durante décadas. Un grupo de jóvenes activistas y descendientes de exiliados europeos en Argentina exigieron su inmediata detención. «No podemos permitir que el mal se esconda en nuestra tierra», gritaba una joven llamada Sofía, nieta de republicanos españoles que habían huido de la dictadura. «La justicia no tiene fecha de caducidad». Pero la mayoría de los ancianos del pueblo, aquellos que habían conocido a doña Isabel durante toda su vida, defendieron su figura. «Ella nos curó, nos ayudó, fue una hermana, una madre para muchos», decía don Ramón, el viejo herrero, con lágrimas en los ojos. «Su pasado es terrible, sí, pero su vida aquí fue de bondad. ¿Borra una cosa a la otra?». Este dilema moral, esta encrucijada entre el pasado abominable y el presente virtuoso, se convirtió en el centro de la controversia. ¿Podía una vida de servicio desinteresado compensar la participación, incluso pasiva, en crímenes contra la humanidad? ¿O la huella del mal era imborrable? La presión internacional se intensificó. Gobiernos europeos, organizaciones judías y grupos de derechos humanos exigieron la extradición de Elena Navarro para que enfrentara un juicio en Alemania. Querían que contara su historia en un tribunal, que se responsabilizara por sus acciones y quizás que revelara más secretos. Pero el cuerpo de Elena, ya frágil por la edad y el estrés, no pudo soportar el peso de la exposición. Murió pacíficamente en su cama, en su casa de Valle Escondido, antes de que cualquier proceso de extradición pudiera siquiera comenzar. Su muerte para muchos fue una injusticia, para otros fue un final agridulce. El legado de Elena Navarro, la enfermera del Führer convertida en curandera andina, sigue siendo un tema de debate y reflexión. Su vida es un recordatorio de que la historia no es un libro cerrado, sino un tapiz complejo donde los hilos del bien y del mal se entrelazan de formas inesperadas. Su historia nos confronta con la incómoda verdad de que los monstruos no siempre se ven como monstruos. A veces se parecen a la amable vecina que nos ayuda con una dolencia, a la sabia curandera que nos da un consejo, a la persona anónima que camina a nuestro lado en la plaza del pueblo. La vida de Elena Navarro demuestra cómo la ideología puede corromper, cómo el miedo puede silenciar y cómo la necesidad de supervivencia puede llevar a compromisos morales que persiguen a una persona durante toda su existencia. Es una historia sobre el peso del secreto y la implacable búsqueda de la verdad, incluso después de décadas. ¿Qué habrías hecho tú si hubieras descubierto la verdadera identidad de doña Isabel, la curandera que quizás salvó la vida de tus propios abuelos? La historia de Elena Navarro nos obliga a mirarnos al espejo y a cuestionar la naturaleza del perdón y la rendición de cuentas. La tranquilidad de Valle Escondido se rompió para siempre, pero el recuerdo de doña Isabel, la enigmática mujer con 2 vidas, sigue vivo. Su casa se convirtió en un pequeño museo, sus hierbas un símbolo de su doble vida.
Los cilindros de cera se encuentran ahora en un archivo, su voz silenciosa, esperando ser escuchada por las futuras generaciones. Este relato no es solo un capítulo olvidado de la Segunda Guerra Mundial, es una reflexión sobre la condición humana, sobre la capacidad de adaptación al horror y de la reconstrucción de una identidad. Es un eco de que, aún en los rincones más remotos del mundo, la historia puede respirar, oculta a plena vista. La historia de Elena Navarro es una poderosa advertencia sobre los peligros de olvidar, sobre la responsabilidad individual y colectiva, y sobre la lucha constante por la memoria y la justicia. Es un recordatorio de que las cicatrices de la guerra perduran, no solo en los paisajes destruidos, sino también en las almas de quienes la vivieron, dejando huellas imborrables que a veces, siglos después, aún nos susurran al oído. La noche del 30 de abril de 1945, el búnker de Berlín era un hervidero de desesperación. Afuera, la capital alemana ardía bajo el asedio soviético, pero dentro, un horror más íntimo se gestaba. Entre las sombras, una joven enfermera presenciaba los últimos alientos de un régimen, sus ojos fijos en la figura derrumbada del Führer. Lo que le sucedió a Erna Flegel, una de las últimas personas en ver a Hitler con vida, es un capítulo conocido de la historia. Fue interrogada, vivió una vida discreta y murió en silencio. Pero, ¿qué pasaría si existiera otra enfermera? Una sombra. Una mujer cuya historia real fue borrada, enterrada bajo los escombros de la guerra y oculta en los rincones más remotos de Sudamérica. Imagine un pueblo tranquilo en las faldas de la cordillera de los Andes, en la Patagonia Argentina. Casas de adobe, una plaza central, el aroma a empanadas recién horneadas y el sonido de una guitarra por las noches. Un lugar donde el tiempo parece haberse detenido y donde una anciana respetada podría haber guardado un secreto tan oscuro que redefiniría nuestra comprensión de la historia. Hoy desenterraremos la historia no contada de Elena Navarro, una mujer cuyo destino se entrelazó con uno de los hombres más infames de la historia, y cuya huida y posterior vida en el exilio están envueltas en un misterio que ha permanecido oculto durante décadas. Prepárense, porque lo que están a punto de escuchar revelará que la verdad a menudo es mucho más inquietante que cualquier ficción. Nacida en Stuttgart en 1918, Elena Schmidt creció en una Alemania marcada por las cicatrices de la Primera Guerra Mundial. Su familia, de extracción humilde pero con profundas raíces germánicas, decidió emigrar a la Argentina en 1927 buscando nuevas oportunidades en la prometedora tierra del Cono Sur. Se establecieron en Mendoza, una provincia bañada por el sol y rodeada de viñedos. Allí, Elena aprendió español con una rapidez asombrosa, integrándose en la cultura local mientras sus padres luchaban por prosperar. La joven Elena, de ojos azules penetrantes y cabello castaño, se destacó por su inteligencia y su espíritu trabajador. Pero, a medida que crecía, una añoranza por su patria natal comenzó a germinar en su corazón. Las noticias de una nueva Alemania, fuerte y orgullosa bajo el liderazgo de Adolf Hitler, llegaban a través de periódicos y transmisiones de radio. La propaganda nazi, con su promesa de grandeza, resonaba con los sentimientos nacionalistas de muchos alemanes en el extranjero. A sus 20 años, en 1938, Elena tomó una decisión que cambiaría su vida para siempre. Desoyendo los ruegos de sus padres, regresó a Alemania. Se alistó en la Cruz Roja y, dada su excelente formación y su bilingüismo, pronto fue asignada a roles de creciente responsabilidad. Su dedicación y disciplina no pasaron desapercibidas. Con el estallido de la guerra, su ascenso fue meteórico. El personal médico escaseaba y las enfermeras con experiencia en varios idiomas eran un activo invaluable. Fue así como, en 1943, Elena Schmidt, la joven que un día fuera una inmigrante en Argentina, se encontró sirviendo directamente en el círculo íntimo del mismísimo Führer. No como una enfermera de primera línea, sino como parte del equipo médico personal que supervisaba la salud de Hitler, una tarea delicada y de máxima confianza. Su papel la colocó en una posición única, otorgándole acceso a los pasillos del poder y a los secretos más oscuros del régimen. Ella fue testigo de primera mano de la paranoia creciente del dictador y de su deterioro físico. Los pasillos del Berghof, la guarida del lobo y finalmente el búnker de la Cancillería se convirtieron en su escenario.
Escuchó conversaciones que nadie más debería haber oído, observó detalles que solo un ojo cercano podría captar y acumuló conocimientos que la harían tanto invaluable como extremadamente peligrosa. Pero, ¿qué clase de secretos albergaba? El colapso de 1945 trajo consigo el caos y la desesperación. Mientras las bombas aliadas caían sin piedad sobre Berlín, Elena se encontraba atrapada en el búnker, presenciando la desintegración final de todo aquello en lo que había creído, o al menos en lo que había servido. El 30 de abril, el día en que Hitler se quitó la vida, Elena Navarro, como ahora se llamaba usando un apellido materno españolizado para camuflar su origen alemán más directo, fue una de las últimas personas en el complejo subterráneo. Fue testigo de la tensión, el miedo palpable, la locura que se apoderaba de los presentes. Los últimos momentos de Hitler son un tema de intenso debate. Los registros históricos nos hablan de Erna Flegel, pero los archivos desclasificados muchos años después sugieren que hubo otra figura, una mujer discreta, casi invisible, que tenía un conocimiento más profundo de las horas finales y de los planes de escape que se gestaban en la desesperación. Elena Navarro, según estos documentos velados, no era solo una enfermera, era una confidente, una oyente silenciosa de sus delirios y, por lo tanto, una depositaria de información sensible, lo que la haría, después del suicidio de Hitler, una pieza clave en cualquier plan de huida que los nazis supervivientes pudieran tramar. En medio del pandemonio de los últimos días del Reich, con el ejército soviético a escasos metros del búnker, Elena logró desaparecer. ¿Cómo? Esa es la pregunta que ha perseguido a historiadores y cazadores de nazis durante décadas. La versión oficial la da por muerta o capturada, pero la verdad era mucho más ingeniosa y audaz. Los documentos sugieren que Elena formaba parte de un plan de contingencia mucho mayor. No fue una fuga improvisada, sino una operación meticulosamente orquestada por algunos de los pocos oficiales de la SS que aún conservaban la cabeza fría en el caos del colapso. Ella llevaba consigo no solo su vida, sino también información vital. Si encuentras esta historia tan inquietante como fascinante, suscríbete al canal, porque tenemos muchas otras revelaciones ocultas de la Segunda Guerra Mundial. Su ruta de escape fue un laberinto de túneles subterráneos y escondites improvisados, diseñada para evadir la captura de los soviéticos. Vestida de civil, mezclándose entre los refugiados que huían de la ciudad en ruinas, Elena Navarro inició un viaje que la llevaría lejos de Europa, a un continente donde los nazis buscaban refugio y olvido. El camino fue arduo y peligroso. Atravesó una Alemania devastada, cruzó fronteras disfrazada y con la ayuda de la red conocida como Odessa, llegó a Italia. Desde allí, el siguiente paso era el más crucial, el viaje transatlántico hacia el sur. La red Odessa, un entramado de exoficiales de la SS y simpatizantes nazis, facilitó la huida de miles de criminales de guerra a Sudamérica. Estos caminos clandestinos, conocidos como Ratlines, ofrecían pasajes seguros, documentos falsos y apoyo financiero. Pero para Elena, su pasaje tenía un valor adicional. Ella poseía diarios, grabaciones y testimonios personales de los últimos días de Hitler, documentos que podrían haber sido negociados a cambio de una vida nueva y protegida. O quizás su valía residía en lo que sabía y que aún no había sido escrito, su memoria intacta de conversaciones y decisiones cruciales. Llegó a la Argentina a finales de 1946, desembarcando en el puerto de Buenos Aires bajo una nueva identidad, Isabel Vargas. El nombre era común, su historia de fondo era la de una viuda de guerra española que había perdido a su familia en los conflictos europeos. Buenos Aires, con su vibrante comunidad europea, era un lugar ideal para mezclarse. Pero Isabel Vargas no se quedó en la capital. Ella sabía que el anonimato total se encontraba lejos de los grandes centros urbanos, en la tranquilidad de las provincias. Su destino fue un pequeño poblado llamado Valle Escondido, en la provincia de Salta, al norte de Argentina. Valle Escondido era un remanso de paz, un lugar donde la vida transcurría lentamente, al ritmo de la tierra y las tradiciones ancestrales. Allí, Isabel Vargas se reinventó por completo. Utilizó sus conocimientos de medicina y botánica para convertirse en una curandera local, una herbolaria respetada por su sabiduría y sus remedios caseros. Durante décadas, Isabel Vargas vivió una vida ejemplar. Ayudó a los enfermos,
Asistió partos, compartió sus conocimientos sobre plantas medicinales y se ganó el afecto y la confianza de los lugareños. Nadie en Valle Escondido sospechó jamás que esta mujer de mirada serena y manos suaves guardaba un secreto que podría haber cambiado el curso de la historia. Se hablaba de su acento peculiar, de su misterioso pasado, pero la gente lo atribuía a ser una europea, una más de las tantas que habían llegado a Argentina buscando una nueva vida después de la guerra. Ella era la Doña Isabel, un pilar de la comunidad, una mujer fuerte y sabia. Pero el pasado tiene una forma inquietante de resurgir, no importa cuán profundo se le entierre. En 2010, un joven historiador argentino, Mateo Rojas, se encontraba investigando la migración alemana de posguerra a la Patagonia y el norte de Argentina. Su fascinación por las historias no contadas lo llevó a archivos olvidados y a entrevistas con descendientes de inmigrantes. Mateo no buscaba nazis, buscaba la verdad sobre la vida de los alemanes en Argentina. Pero en su búsqueda tropezó con un pequeño fragmento de una carta, un nombre codificado, una referencia a una enfermera de los últimos días que había desaparecido sin dejar rastro y que, según rumores, había sido reubicada en el Cono Sur. La mención de Valle Escondido en un viejo documento de la Embajada Alemana en Buenos Aires, un archivo de solicitudes de ayuda humanitaria postguerra, picó la curiosidad de Mateo. ¿Por qué un lugar tan remoto sería mencionado en ese contexto, en relación con un nombre codificado? Movido por la curiosidad, Mateo viajó a Salta. En Valle Escondido, preguntó por los ancianos, por las figuras prominentes de la comunidad. Y el nombre de Doña Isabel Vargas, la herbolaria, apareció una y otra vez. Una mujer que había llegado en la posguerra, que hablaba con un acento peculiar y que, curiosamente, nunca hablaba de su pasado en Europa. Mateo pasó semanas en el pueblo, mezclándose, escuchando las historias de la gente. Observó a doña Isabel, ya una mujer de 90 y tantos años, aún lúcida y activa. Notó su disciplina, su orden, una cierta rigidez en sus modales que contrastaba con la calidez de su sonrisa cuando interactuaba con los niños. Un día, en la plaza principal, mientras doña Isabel vendía sus hierbas, Mateo se acercó con una vieja foto en la mano. Era una imagen borrosa del personal médico del búnker, tomada en 1944. Con un pulso acelerado, le mostró la foto. La reacción de la anciana fue imperceptible para los demás, pero no para Mateo. Un breve tic en su ojo izquierdo, un endurecimiento casi imperceptible de su mandíbula y un silencio que se extendió por un instante que pareció eterno. Luego, con una calma asombrosa, doña Isabel le devolvió la foto. «Es solo una foto vieja, hijo», dijo con una voz que, por primera vez, sonó un poco más áspera. «¿Qué busca en el pasado, cuando el presente nos necesita tanto?» Pero Mateo ya había visto lo que necesitaba ver, la figura de una joven enfermera en la foto, con los mismos ojos penetrantes, el mismo perfil. La similitud era innegable. Había encontrado a Elena Navarro. Si has llegado hasta aquí, significa que esta historia realmente te ha cautivado. Así que deja un me gusta y activa las notificaciones para no perderte nuestros próximos documentales. La confrontación fue inevitable. Mateo, armado con sus pruebas y una sensación de asombro y horror, se acercó a doña Isabel en su modesta casa. La anciana lo recibió con una taza de mate y una mirada que ya no disimulaba nada. Su fachada de serenidad se había agrietado. Mateo le presentó los documentos, las coincidencias, las pruebas circunstanciales. No hubo negación vehemente. En cambio, doña Isabel suspiró, un sonido que parecía arrastrar el peso de 7 décadas de silencio. «¿Así que finalmente ha llegado el día, joven Mateo?», preguntó en un alemán apenas audible, antes de volver al español. Lo que reveló a Mateo Rojas en las siguientes horas fue un testimonio escalofriante de supervivencia y compromiso moral. Elena Navarro no solo había sido la enfermera, había sido la portadora de la última voluntad no escrita de Hitler, una serie de directrices grabadas en pequeños cilindros de cera que el Führer le había confiado personalmente. Estos cilindros, ocultos en un compartimento secreto de su maleta de enfermera, contenían no solo diatribas finales y acusaciones, sino también instrucciones para la continuidad de la lucha, la ubicación de bienes ocultos y nombres de leales que debían ser contactados. Eran, en esencia, las últimas órdenes de un tirano.
Elena había usado estos cilindros como moneda de cambio con la red Odessa. No para entregarlos a los aliados, sino para negociar su propia seguridad y la de su pasaje a Sudamérica. Parte de la información, fragmentada, había sido distribuida a células clandestinas, pero la totalidad permaneció bajo su control. Ella nunca los había destruido. Los había traído consigo, enterrándolos en el jardín de su casa en Valle Escondido, un secreto guardado bajo la tierra por más de 60 años. No por lealtad ideológica, sino por una mezcla de miedo, precaución y la creencia de que algún día esa información podría ser su última carta. La revelación de Elena / Isabel fue un torbellino de emociones para Mateo. No era solo la historia de una enfermera, sino la de una mujer que había vivido en el epicentro del mal, había escapado con sus secretos y había forjado una nueva vida, una que era una mentira elaborada, pero también una genuina contribución a su comunidad. ¿Crees que estas personas eran víctimas de las circunstancias o cómplices voluntarias? Comparte tus pensamientos en los comentarios. La noticia de la verdadera identidad de Doña Isabel, una vez confirmada por la revelación de los cilindros y análisis forenses posteriores, sacudió a Valle Escondido hasta sus cimientos. La reacción de la comunidad fue compleja y desgarradora. Para muchos, era imposible conciliar la imagen de la amable curandera con la de una figura del Tercer Reich. Algunos se sintieron traicionados, exigiendo justicia y el exilio de la anciana. Otros, que habían sido ayudados por ella, defendieron su humanidad, argumentando que su vida en el pueblo había expiado sus pecados pasados, o que era una víctima más de un tiempo cruel. El debate se extendió por todo el país, y luego por el mundo. Los descendientes de víctimas del Holocausto exigieron su extradición y juicio. Los historiadores se abalanzaron sobre su testimonio, buscando respuestas a los últimos días del Führer. El nombre de Elena Navarro, antes una nota al pie, se convirtió en un capítulo central de la historia, pero el cuerpo de Elena, ya frágil por la edad y el estrés, no pudo soportar el peso de la exposición. Murió poco después de que su secreto fuera revelado, antes de que pudiera ser extraditada o enfrentar un juicio. Su muerte, para muchos, fue una injusticia, para otros, fue un final agridulce. El sol de Salta, implacable durante el día, se tornaba amable al atardecer, bañando las montañas en tonos ocre y violeta. Era en esos momentos, cuando la luz se suavizaba y el aire fresco descendía de los cerros, que doña Isabel solía sentarse en su porche, observando el horizonte. Mateo Rojas la había notado, esa quietud, esa mirada perdida que sugería un mundo de recuerdos ocultos. Él había regresado a Valle Escondido, impulsado por una mezcla de deber periodístico y una profunda necesidad de entender. La historia de Elena Navarro no era solo un descubrimiento histórico, era un enigma moral, una paradoja andante, que desafiaba su propia comprensión de la justicia y la identidad. La anciana había aceptado su regreso, no con calidez, sino con una resignación pétrea. Era como si supiera que el final de su largo engaño estaba cerca. En su voz, Mateo percibió no arrepentimiento, sino un cansancio existencial, el peso de una vida vivida en la sombra de un secreto atroz. Los cilindros de cera, descubiertos bajo la tierra reseca de su jardín, eran una colección de pequeños objetos cilíndricos, cuidadosamente envueltos en tela encerada y guardados en una caja metálica oxidada. Habían sobrevivido al tiempo, a la humedad y a la indiferencia, esperando su momento para hablar. Cuando Mateo y un equipo de expertos los abrieron con sumo cuidado, el sonido de la voz de Hitler, aunque distorsionado por la antigüedad y la calidad de la grabación, llenó el aire de la pequeña casa de adobe. Eran fragmentos. Gritos, lamentos, órdenes incoherentes y, ocasionalmente, momentos de lucidez escalofriante. Hablaban de traiciones inventadas, de planes de venganza póstuma, de una fe ciega en un resurgimiento que nunca llegaría. Pero entre los delirios había nombres de oficiales de la SS que habían organizado su escape, nombres de contactos en España y Argentina y detalles de cuentas bancarias ocultas en Suiza. Era una hoja de ruta para la supervivencia del régimen en el exilio, una esperanza moribunda en la mente de un hombre al borde del abismo. Elena Navarro, la joven enfermera que había grabado esos mensajes, había sido la depositaria de esa fantasía, la guardiana de una utopía oscura. Mateo pasó días transcribiendo los cilindros, sintiendo el escalofrío de la historia en cada palabra.
Los cilindros revelaban que Elena no solo era una mensajera, sino que había sido instruida para memorizar partes de esos mensajes para el caso de que los objetos se perdieran. Su mente, una biblioteca de horrores. Ella había oído a Hitler despotricar sobre su destino, sobre la cobardía de sus generales, sobre la supuesta traición de Göring y Himmler. Había presenciado el colapso final de su salud mental, un espectáculo dantesco en las últimas horas del búnker. Su testimonio oral era tan valioso como los cilindros mismos. Los expertos confirmaron la autenticidad de los cilindros y la voz. Era la prueba irrefutable de que Elena Navarro no era una figura menor. Era una testigo clave, una superviviente que había optado por el silencio y el anonimato, pero cuya existencia había sido una bomba de tiempo esperando explotar. La revelación de su pasado impactó a la comunidad de Valle Escondido de una manera profunda e irreversible. La Plaza del Pueblo, antes un lugar de encuentro y risas, se convirtió en un foro de debate acalorado. Las conversaciones en la pulpería se volvieron tensas, dividiendo a vecinos que habían convivido en paz durante décadas. Un grupo de jóvenes activistas y descendientes de exiliados europeos en Argentina exigieron su inmediata detención. «No podemos permitir que el mal se esconda en nuestra tierra», gritaba una joven llamada Sofía, nieta de republicanos españoles que habían huido de la dictadura. «La justicia no tiene fecha de caducidad». Pero la mayoría de los ancianos del pueblo, aquellos que habían conocido a doña Isabel durante toda su vida, defendieron su figura. «Ella nos curó, nos ayudó, fue una hermana, una madre para muchos», decía don Ramón, el viejo herrero, con lágrimas en los ojos. «Su pasado es terrible, sí, pero su vida aquí fue de bondad. ¿Borra una cosa a la otra?». Este dilema moral, esta encrucijada entre el pasado abominable y el presente virtuoso, se convirtió en el centro de la controversia. ¿Podía una vida de servicio desinteresado compensar la participación, incluso pasiva, en crímenes contra la humanidad? ¿O la huella del mal era imborrable? La presión internacional se intensificó. Gobiernos europeos, organizaciones judías y grupos de derechos humanos exigieron la extradición de Elena Navarro para que enfrentara un juicio en Alemania. Querían que contara su historia en un tribunal, que se responsabilizara por sus acciones y quizás que revelara más secretos. Pero el cuerpo de Elena, ya frágil por la edad y el estrés, no pudo soportar el peso de la exposición. Murió pacíficamente en su cama, en su casa de Valle Escondido, antes de que cualquier proceso de extradición pudiera siquiera comenzar. Su muerte, para muchos, fue una injusticia. Para otros, fue un final agridulce. El legado de Elena Navarro, la enfermera del Führer convertida en curandera andina, sigue siendo un tema de debate y reflexión. Su vida es un recordatorio de que la historia no es un libro cerrado, sino un tapiz complejo donde los hilos del bien y del mal se entrelazan de formas inesperadas. Su historia nos confronta con la incómoda verdad de que los monstruos no siempre se ven como monstruos. A veces se parecen a la amable vecina que nos ayuda con una dolencia, a la sabia curandera que nos da un consejo, a la persona anónima que camina a nuestro lado en la plaza del pueblo. La vida de Elena Navarro demuestra cómo la ideología puede corromper, cómo el miedo puede silenciar y cómo la necesidad de supervivencia puede llevar a compromisos morales que persiguen a una persona durante toda su existencia. Es una historia sobre el peso del secreto y la implacable búsqueda de la verdad, incluso después de décadas. ¿Qué habrías hecho tú si hubieras descubierto la verdadera identidad de doña Isabel, la curandera que quizás salvó la vida de tus propios abuelos? La historia de Elena Navarro nos obliga a mirarnos al espejo y a cuestionar la naturaleza del perdón y la rendición de cuentas. La tranquilidad de Valle Escondido se rompió para siempre, pero el recuerdo de doña Isabel, la enigmática mujer con 2 vidas, sigue vivo. Su casa se convirtió en un pequeño museo, sus hierbas un símbolo de su doble vida. Los cilindros de cera se encuentran ahora en un archivo, su voz silenciosa esperando ser escuchada por las futuras generaciones. Este relato no es solo un capítulo olvidado de la Segunda Guerra Mundial, es una reflexión sobre la condición humana, sobre la capacidad de adaptación al horror y de la reconstrucción de una identidad. Es un eco de que, aún en los rincones más remotos del mundo, la historia puede respirar, oculta a plena vista.
La historia de Elena Navarro es una poderosa advertencia sobre los peligros de olvidar, sobre la responsabilidad individual y colectiva y sobre la lucha constante por la memoria y la justicia. Es un recordatorio de que las cicatrices de la guerra perduran, no solo en los paisajes destruidos, sino también en las almas de quienes la vivieron, dejando huellas imborrables que a veces, siglos después, aún nos susurran al oído.